Fundación Apertura es responsabilidad social empresaria. Tenemos en línea al comisario retirado de la Policía de Santa Fe, Mariano Sabio. ¿Cómo le va, Mariano? Cristian, saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por parte de este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy recibiendo en forma entrecortada. A ver si lo podemos mejorar, se puede escuchar mejor quizás. Perfecto. Bueno, Mariano, para hacer una introducción, hoy el tema que nos convoca obviamente es el tema seguridad, es el tema de lo que estamos viviendo. Es el tema de lo que estamos viviendo estructuralmente como sociedad y coyunturalmente. Se podría ver de las dos formas, pero bueno, trataremos de abordarlo como a usted le parezca en este tiempo que tenemos de la entrevista. Y arrancaríamos quizás, o que usted pueda contar, la policía como institución, cómo la ve hoy, y qué nos puede decir a partir de su experiencia y de que la gente conozca también la institución policial. Perfecto, veo. Hace ya media hora que los vengo escuchando y bueno, sus comentarios me han motivado a formular algunas reflexiones. Primero, la seguridad es la prevención y es la promoción de las condiciones de convivencia adecuadas en nuestras ciudades, en todos los parajes, en todo el territorio de nuestro país, ¿no es cierto? Escuchaba algunos comentarios específicos y se me ocurre decir que la seguridad no significa que tengamos que linchar al delincuente, ni tampoco que la policía tenga prepotencia, ¿no es cierto? Entre los valores superiores del Estado, que por supuesto la seguridad jurídica se da por el derecho. Es el Estado de Derecho que implica la sustitución del gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes. Por supuesto. La función policial, y tomé algunas de las reflexiones que ustedes hicieron para poder algunas respuestas a todo lo que estuvieron formulando. La función policial nace entonces hermanada a esta necesidad de seguridad. Eso, por supuesto, está indicado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La consideración que hagamos respecto de la policía, que busca su identidad en valores autónomos, que la transforma en un accionar independiente del cuerpo social o de intervención de funcionarios civiles sin experiencia, está condenada al fracaso y trae como consecuencia la frustración de los vecinos de policía. Y eso es lo que se está viendo prácticamente en todo nuestro país. La pregunta entonces sería, ¿podemos convivir sin la con estas nosotros tenemos? Pero es que es bastante difícil. ¿Se imaginan ustedes un cirujano operando mientras varias personas golpean la puerta del quirófano amenazándolo? Esto ha pasado muchas veces y con muchos médicos. ¿Se imaginan a un sacerdote oficiando misa mientras algunos están clausurando la entrada del templo? Esto ha pasado acá en Rosario. ¿Se imaginan a un delincuente destrozando la puerta de entrada de nuestro domicilio mientras estamos adentro con toda nuestra familia? Esta antes que veíamos en algunas películas, especialmente norteamericanas, pero ahora llegó a nosotros y se ha llevado algunas vidas. No quiero mencionar nombres porque verdaderamente sería remover viejas heridas de personas a las que, especialmente de una persona a la que aprecio muchísimo. Entonces acá donde nace el clamor de seguridad. Pero existen algunos que se espantan cuando se habla de orden. ¿Me sigue? Sí, por supuesto. Otros, como yo, por ejemplo, aseguran que uno de los derechos superiores de la sociedad es la libertad.
Claro que es importante, pero eso no significa que en mérito a tal concepción cualquiera haga lo que se le da la gana. Libertad sí, pero con responsabilidad y apego a la ley. Lo estamos viendo en estos momentos, en la pandemia, con distintas posiciones encontradas, que no vale la pena estar en este momento, pero bueno, están quienes suponen que la libertad es reunirse en manifestaciones, para algunos está bien, para otros está mal, defender la vida para algunos está bien y para otros el virus que nos está azotando es una simple gripecita. Claro, usted seguramente va a preguntar, pero entonces, ¿cómo mejoramos la seguridad? Cuando existen criterios tan dispares. Bueno, eso se lo puedo fundamentalmente desde el punto de vista policial. El tema es complejo y no puede abordarse solamente con unas intenciones, con declaraciones, con actos que luego se terminan y bueno, seguimos igual. Tenemos que ver a la institución como estructura para poder esbozar políticas de seguridad. En términos más claros, como entidad y como organización. La policía es una organización que existe desde los preludios de la formación ciudadana, referida a la poli, nada por el estilo. Y su estructura debe ser enfocada con una concepción dinámica, vale decir en su totalidad, y eso no se está haciendo. De tal modo, tienen que concurrir a integrar disciplinas jurídicas, históricas, sociales y hasta filosóficas, pero, por supuesto, también operativas. Y en este contexto no es fácil, en el contexto que vivimos, ni rápido, producir modificaciones sin contar con un exhaustivo conocimiento de un objeto tan... En buen ciudadano, en buen castellano, sin conocer, sin tener experiencia del profundo significado policial. De este modo... Perdón, y la reforma presentada por el ministro Saín, ¿usted tiene alguna opinión formada al respecto? ¿La conoce? Yo la conozco. Vea, hoy lo estaba hablando con un abogado mío, y él me decía que estaba por la mitad de la lectura de los planes que se han formulado. No es fácil interpretarla, tiene algunos matices en cuanto a técnica legislativa, y precisamente, y no quiero hacer nombres ni referirme al ministro ni a nada en particular, pero con un concepto que yo mismo desarrollé durante años en mi cátedra de la Escuela de Cadetes y también en la Escuela Superior de Policía, de la que me enorgullezco, después de 21 años de estudios, intentar prevenir con criterios científicos juicios erróneos en las autoridades políticas a la hora de tomar decisiones que son trascendentes, como por ejemplo la creación de una nueva agrupación, oposición o nuevas policías. Este razonamiento vale a la hora de intentar crear lo que pomposamente se llaman nuevas policías, o sea, dividir, unir en una época de carencias como esta. Fíjese una cosa, yo como jefe de policía, llevé 3 años como jefe de policía de Rosario, 2 años como jefe de policía de la provincia, luego fui titular del Consejo de Seguridad Interior. Yo creé una sola de la policía, es la Brigada de Orden Urbano, que todavía está funcionando en toda la provincia. También, desde tal condición estratégica, enseñé a los jefes que integraban mi plana mayor, que ante una contingencia apremiante como la que hoy vivimos, debe recurrirse inexorablemente a la acertada investigación criminal sin dejar de lado la siempre necesaria asignación de recursos. La investigación exitosa, y esta es una frase que muchos periodistas amigos repiten, que he acuñado durante mucho tiempo, es el más profundo fracaso de la prevención. 2 vidas que se perdieron ayer, posiblemente a los autores materiales de esas muertes se los detenga, pero no se las podemos devolver. Ser más claro, y esto va... Sí, sin duda.
Mariano, y en cuanto a los recursos, ¿cuánto gana un policía? Y si puede el policía, con adicionales, poder incrementar sus ingresos, porque entiendo que pueden prestar servicio privado también, pero ¿cuál es el ingreso del policía en general? Digo esto porque muchas veces quizás viven en zonas donde, usted corríjame, pero quizás terminan conviviendo también con delincuentes por vivir y compartir los mismos barrios. ¿Esto pasa y cómo el buen policía convive en ese escenario? Por supuesto, el policía que recién ingresa, y si vamos a hablar de números, puede estar ganando unos 40.000 pesos mensuales. Bueno, de más está ese dinero, y entonces puede acercar un poco más a ese salario, desempeñando servicios adicionales. ¿Eso qué significa? Que luego de 12 horas de trabajo efectivos dentro de una comisaría o dentro del cuerpo en el que se desempeñe, va a tener que desarrollar otra jornada de trabajo de 8, con lo cual podemos llegar a tener 20 horas de trabajo. Piense en qué condiciones ese personal puede llegar a desempeñarse su función específica. Ahora, en cuanto a los medios, como usted se refiere, que tiene el policía, sí. La policía no debe tener medios para actuar que estén al nivel de la delincuencia, sino que tiene que tener mucho más que lo superen. Hay una famosa una película en la que un estafador empezar en los archivos informáticos de la policía de Nueva York y se preguntaba si podría hacerlo. Y en un momento él mismo le dice a su cómplice, chava, no están a la altura nuestra. O sea que vuelvo a insistir sobre esta premisa que es importantísima. La policía tiene que contar con los mejores medios para poder desarrollar su función. Por ejemplo, hace tiempo que la policía de la provincia de Santa Fe ha perdido el espacio aéreo. Ya no vemos los helicópteros de aquella importante brigada aérea policial, que era muy común verlo sobrevolando la ciudad, el río. Fíjese qué importante sería para poder trabajar en las quemas de las islas. La buena vigilancia aérea disminuye un 20% el porcentaje del delito. Y esto está científicamente comprobado. Claro, volvamos a la pregunta que usted me decía, a las nuevas policías que se intentan crear. Si creamos nuevas policías, su personal no tardará en tener para el público el mismo concepto que los otros. ¿Se acuerdan ustedes de la bonaerense 1 y la bonaerense 2? Y vean, yo me tomé el atrevimiento de publicar en mi muro de Facebook, que iba a tener esta disertación, y hay muchos colegas de la policía de la provincia de Buenos Aires que me están escuchando. A ellos les pido que me discúlpenme camaradas de la policía de la provincia de Buenos Aires, por emplear este término, bonaerense 1 y bonaerense 2, porque era usado por algunas autoridades para denostar a la policía, para rebajarla. Y muchos de esos son funcionarios que luego de sus errores, porque esa bonaerense 2 desapareció, se reciclaron después en otras provincias. En el caso del problema, no necesitamos nuevos edificios ni nuevas policías, fundamentalmente porque si vamos a tener nuevos edificios, no tenemos personal para ocuparlo. Fíjese, hoy estaba escuchando un informe oficial que dice 1.000 efectivos policiales, y bueno, y se está intentando incorporar a 1.500 efectivos más. Pero si ese personal policial lo vamos a preparar va a resultar, y acá vamos nuevamente a algunas policías que se crearon en otras provincias, con títulos rimbombantes y mucha publicidad, que fueron solamente para las elecciones, y que luego hubo que volver a
a educarlos en la parte operacional y también. Claro, como un eslogan de campaña, Mariano, pero quedó ahí trunco en un formato, pero no con contenido que nos lleva a una solución. Pero tengo a Cristian Berman, mi compañero, que le quiere hacer una pregunta también, Mariano. A ver, Cristian. Hola Mariano, ¿cómo le va? Cristian Berman lo saluda. Un gusto escucharlo y como siempre seguirlo en intervenciones en medios con el compromiso y con la seriedad y profesionalismo con que usted habla de la policía de Santa Fe. La pregunta es, sé que es compleja, pero es concreta, es ¿por qué a lo largo de los años yo veía que usted estuvo como jefe de policía, si no tengo el dato impreciso, hasta el año 97, y digo, del año 97 a la fecha, ¿por qué estamos cada vez peor en términos de seguridad pública? ¿Cómo usted puede analizar la situación en base, a su experiencia de cuando dejó la jefatura de policía y cómo se viene degradando la seguridad pública, hasta estos días, casi muchos años después, ¿no? Sí, él estaba haciendo una apreciación cronológica que es exacta. Esto empieza en el año 1998, cuando comenzamos con estas teorías de expertos, le pongo comillas a los expertos, de laboratorio, para crear una nueva policía. Hace 2 años, son 22 años. Comenzamos de modificar la ley orgánica y distintas leyes y reglamentos que estaban, a mi entender, perfectamente adaptados para la época. Por acá no es cuestión de estar permanentemente evolucionando. Fíjese usted, en Inglaterra, las leyes y reglamentos con que se desempeña la policía actual datan de los años 1700, por supuesto con las modificaciones que han tenido que hacer. No es cuestión de llegar, crear, y volvemos nuevamente, una nueva policía comenzaron ahí en esa época y en un primer momento intentaron redactar una nueva ley de policía que con el tiempo se fue frustrando y en un momento, ya por el año 2006, nace una ley que es sancionada, es 1521, con lo cual creamos una nueva organización policial, en la cual desaparecen los dos cuerpos que tenía la policía, que tiene cualquier otra fuerza armada, el de suboficiales y el de oficiales, y se crea un cuadro único. Luego también se sanciona, se aprueba, se reglamenta la ley 26.333, se desaparecer la estructura académica que poseía la policía y que se había ido transformando desde el año 1942 de tal modo que a nuestra escuela de cadetes de policía se la conocía como la West Point de las escuelas de policía de Latinoamérica, con los cuales comenzamos a reducir, a involucionar esos planes de estudios que habían sido creados por el comisario inspector Antonio Rodríguez Soto. Y desaparecen los planes de estudio de 3 años, porque un policía se preparaba en 3 años. Y además, egresaba de la Escuela Superior de Policía, como se lo dije anteriormente, al comenzar este comentario, en la cual nos preparamos durante 21 años, porque yo en la Escuela Superior de Policía estudié durante 21 años. Para poder llegar a ser un oficial superior. Bueno, con esas dos leyes, la 21.521 y la 23.733, prácticamente modificamos totalmente toda la organización policial. Y yo creo en eso residido precisamente esta atomización de la policía que tenemos actualmente. Pero ahora ¿qué ocurre?
Bueno, ustedes recién me lo estaban mencionando. Ahora creemos que se va a enviar a las cámaras un nuevo proyecto de ley. Policía de la provincia de Santa Fe se va a dividir en 4 policías distintas. Vuelvo nuevamente, en épocas de carencias, de ninguna manera se puede dividir, sino que hay que unificar. Bueno, en eso estamos... Perdón, Mariano, y esto que usted relata tiene que ver con lo que han hecho distintos gobiernos, de dividir la policía entre la policía comunitaria, la policía de acción táctica, la policía de tal o de cual. Después, en los últimos años se fue a una concentración, teniendo en consideración también algún asesoramiento que se vinculaba a que la estructura policial es vertical y debe concentrarse, y ahora volvemos con una contramarcha. Se nos va el tiempo, Mariano, pero me gustaría un cierre de cómo podemos mejorar a futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a futuro los gobiernos y la policía? Entiendo que la policía también tiene cosas por mejorar, de cómo separar la buena policía de la mala policía o del delincuente del policía. ¿Qué podemos cerrar entre esta entrevista con un mensaje, digamos, a los que nos están escuchando sobre, bueno, qué es lo que debería hacerse en términos de política de prevención? Le voy a decir lo que tiene que ocurrir y que tiene que ser inexorable. Lo fundamental es tener voluntad política de combatir al delito. Mira, un presidente brasileño ordenó el famoso asalto a la favela para detener a las bandas. Era un momento de mucha gravedad, porque incluso lo hizo con las Fuerzas Armadas. Era como tomar colinas y plantar la bandera de la policía en lo alto. Él estuvo consciente de la gravedad y las consecuencias de ese mandato que era muy grave. Pero él pensó en el pueblo y dijo: se necesita que las personas de bien vivan en paz. Así deben actuar nuestros funcionarios en este momento de crisis, respetando los derechos, pero sin que esa actitud signifique que las personas de bien queden a merced de los malvivientes. Acá no puede haber grises, o es blanco o es negro. No le demos a la policía palos porque boga y palos porque no boga. O sea, damos a la policía en su lugar, no nos guiemos por teorías, yo siempre les llamo que copiar y pegar, y resulta. O sea, tiene que haber una profunda voluntad política y que cuando se desarrollen nuevas leyes, ¿no?, que los policías no sean convidados de piedra al momento de producirse esas innovaciones. Bueno, muy interesante, María, lo que usted nos plantea. Se nos ha cambiado, pero bueno, queremos agradecerle la amabilidad de estar en este programa, de invitarnos a la reflexión, de contar su experiencia y su mirada sobre la situación, y bueno, esperamos poder charlar a futuro en próximas entrevistas para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias, comisario. Es un gusto y permítame agregar algo. Espero que se haya modificado algo para bien, si es que se modifique, porque de lo contrario voy a parecer una persona monotemática, siempre diciendo exactamente lo mismo. Bueno, muchas gracias, Mariano. Estábamos al aire con Mariano Savia. Fundación Apertura es responsabilidad social empresaria.